Dios les bendiga. Les saludo con toda la bendición de Dios en esta noche. Tengo una palabra de Dios y quiero compartir contigo. Sé que la palabra genera, produce grandes transformaciones en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y mucho más cuando nosotros podemos no solamente creerla, la atesoramos a nuestros corazones. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaja de una forma sobrenatural y a su vez también de una forma visible. Dice las Escrituras que Ismael con Isaac compartían el mismo padre. Nos estamos refiriendo a Abraham. Pero ellos, a pesar de que compartían el mismo padre, no era así con la madre. La Biblia menciona en el libro de Gálatas, capítulo 4, menciona que Sara es un tipo de la imagen de la gracia. Mientras que la mamá de Ismael es Agar, de Egipto, que proviene del monte Sinaí. Y todos entendemos a través de las Escrituras que todo lo que viene del monte Sinaí trae consigo ataduras, porque habla acerca de la ley. Y mucha gente piensa e imagina y cree que si no estamos bajo la ley, si no vivimos bajo esa ley, seremos personas rebeldes. Pero las Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56, la palabra nos revela y nos dice que el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Y nosotros que queremos, a vos, a mí y a cada uno de nosotros, que queremos emprender esta vida, que buscamos la santidad, que queremos agradar a Dios y que queremos tener una vida plena, una vida nueva o una vida bendecida por Dios. La verdad que el cumplimiento de la ley muchas veces se torna en algo imposible de poder cumplirlas. Y eso genera dentro de nosotros una frustración, porque los 10 mandamientos corresponden al tiempo de la ley. Y cuando uno puede cumplir los nueve mandamientos, pero si falta uno, no nos sirve. No es que la ley sea mala, la ley de Dios es perfecta. Pero el gran problema es que la ley a nadie hace santo. Si pudieras imaginarte estar en este lugar y hay una puerta donde en esa puerta hay un cartel que dice prohibido el ingreso, es secreto y nadie puede ingresar, y te encuentras solo. A veces uno está solo, pero hay otras puertas, y ninguna de las otras puertas que miras, que observas, que ves ahí, no te llama la atención. Lo que te llama la atención es justamente aquella puerta que tiene ese cartel y que dice prohibido el ingreso. Y eso es lo que mayormente te hace el querer
violar esa ley. Y muchas veces eso es lo que acontece, lo que pasa en nuestras vidas. Y todos queremos ser victoriosos, todos queremos buscar la santidad, todos queremos agradar a Dios, pero nosotros sabemos que solamente se puede lograr y se puede obtener esa vida de santidad, esa vida de gracia, esa vida de bendiciones a través de la gracia. ¿Y cuántas veces uno quiso justificarse y tratar de cumplir? Y eso es lo que produce indudablemente en nuestras vidas una frustración. Porque justicia no es hacer lo correcto. Justicia significa creer lo correcto. Justicia no es hacer lo correcto, sino creer lo correcto. Jesús se hizo pecado cometiendo pecado. Nosotros nos hicimos justos haciendo justicia. De ninguna manera. No debemos, bajo ninguna circunstancia, el hombre puede justificar o llegar a la justicia a través de las obras. Así como Jesús de Nazaret no se hizo pecado cometiendo pecado, sino que Jesús se hizo pecado porque tomó nuestros pecados. Él, al tomar nuestros pecados, Él transfiere a nuestras vidas la justicia. Por eso somos justos, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ya que nadie pudo cumplir la ley, ya que para el hombre ha sido una tortura constantemente, Dios envió a su Hijo unigénito para que, al cargar y al tomar todos nuestros pecados y pagar el precio por nuestros pecados, porque cada hombre es justificado o se justifica según las Escrituras, debería de morir y derramar su sangre. Entonces, como nadie pudo cumplir, aunque la ley es santa, aunque la ley es buena y nadie pudo cumplirla, el gran amor que Dios tiene para con nuestras vidas, envió a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, y toma nuestros pecados y lo ofrece en la cruz del Calvario, y la justicia de Dios se revela a nuestras vidas mediante la fe. Por eso la salvación de nuestra vida y la salvación de nuestra alma, y dejan de ser una carga y dejan de ser una preocupación en nuestras vidas, porque la gracia es un regalo de Dios. La salvación de nuestras vidas ha sido un regalo, y nosotros mediante la fe tomamos esa gracia, tomamos esa salvación, ya que nos era imposible poder cumplir la ley. Era imposible. Entonces, ahí es algo fundamental e importante. Por eso les mencionaba de Ismael. Ismael y Agar representan al tipo de la ley, a lo que genera ataduras, a lo que es imposible. La ley pide actos, hechos de los hombres. Habla de vos, habla de mí. En cambio, la gracia de Dios habla de Jesús,
habla del amor, habla de la misericordia de Dios. Ismael representa a la esclavitud, Ismael representa a la ley, mientras que Isaac es el hijo de la promesa, de la bendición, del gran amor que Dios tiene. Entonces, no es algo común y corriente que a lo largo de todos los años hay una gran persecución y quizás como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, ves indudablemente esa lucha espiritual que hay en tu vida interior, la lucha de la carne y la lucha del espíritu, cuando quieres agradar a Dios, cuando quieres orar, cuando quieres leer la palabra, cuando anhelas y deseas congregarte, buscar a Dios, pero más la carne, que representa indudablemente a la ley, es contraria y se desata ahí una lucha espiritual y hay una gran persecución. Y se trata de la herencia. Por eso Ismael comenzó a perseguir al hijo de la promesa, que era su hermano, que compartían su padre, pero no compartían la misma madre. Y esto es interesante porque habla acerca de la herencia, habla acerca de la bendición. Cuando Sara se da cuenta y ve la actitud de Agar y ve la actitud de Ismael, le dice a Abraham que tome a Agar y que tome a Ismael y lo eche fuera. Nótese que cuando Abraham le pregunta a Dios, Dios apoya la decisión de Sara. Es interesante, es importante. Nuestra madre es la gracia de Dios. Jacob tuvo 12 hijos y ninguna de las cosas que menciona o que está escrita en la Biblia está escrita al azar, tiene un significado. 10 hijos son que representan a la ley. Los 10 hijos son de las siervas y de Lea, más los 2 hijos, José y Benjamín, son hijos de Raquel. Raquel representa o significa cordero hembra en hebreo. Raquel dio a luz a Benjamín, a la generación de Benjamín. Y ella murió dando a luz a esa generación, a la generación de Benjamín. José es el típico judío en aquel tiempo, es el típico de Jesús, del Jesús celestial. Y la Biblia menciona que José fue rechazado por sus hermanos. Y fíjese qué interesante y tan importante que es esto, porque la Biblia dice que a los suyos vino Jesús de Nazaret, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío y el pueblo judío lo rechazó. Así también a José, que es el tipo de Jesús de Nazaret, fue rechazado por sus hermanos. Y a causa del rechazo de sus hermanos, nosotros los gentiles
Para los gentiles vino a ser el pan de vida o el pan de salvación, el alimento, el sustento para nuestras vidas. Así como el pueblo judío o el pueblo de Israel rechazó a Jesús de Nazaret, los hermanos también rechazaron a José, y Egipto vivió y disfrutó de la sabiduría de José durante más de 2000 años. Mientras Egipto disfrutaba de José, de la sabiduría, porque todo lo que tocaba a José era bendecido, todo lo que se le decía que hiciese era bendecido. Luego después José se casa, y se casa con una mujer gentil o de Egipto, y durante más de 2000 años es la iglesia la cual está compuesta de gentiles. Así como José se casó con esta mujer y disfrutó de esa mujer, así también hasta el día de hoy Jesús de Nazaret tiene a su novia o tiene a su esposa, que disfruta de las bendiciones y que disfruta de la gracia de Dios. Más de 2000 años disfruta así también porque Asenar, que se llamaba la esposa de José, es gentil. Pero una de las cosas, José nunca se olvidó del pueblo judío, y Jesús tampoco se olvidó del pueblo judío. Jesús de Nazaret en un momento le dice a ellos: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Pero no le habla acerca de la verdad de la ley, porque ellos conocen mucho la ley de Dios. Lo que habla fundamental y que es interesante, que es importante, habla acerca del tiempo de la gracia. Que la gracia los alcanzará y los librará para siempre. Por eso dice las Escrituras en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Abba Padre. Dice las Escrituras que entre tanto el heredero, y esto se habla acerca de
habla acerca de nuestras vidas. Entre tanto, el heredero es niño, aunque es dueño de todo, aunque la herencia le pertenece a él, y como tal es niño, necesita justamente el desarrollo, necesita el crecimiento y tener la madurez espiritual. Por eso está bajo tutores. Hasta el tiempo señalado, hasta el tiempo del crecimiento. Por eso Dios ha enviado justamente la ley de Dios, su ley, que habla indudablemente acerca de la ley es una forma visible de Dios. Pero nosotros sabemos que la ley no hace santo, no santifica a nadie, sino que la ley nos habla acerca de conocer y de saber lo que es pecado. Entonces, hubo un tiempo del proceso de enseñanza de los rituales para que nosotros vayamos conociendo a Dios y conociendo el camino. Pero a través de la ley ha sido un impedimento, pero luego después, hasta que uno llega a crecer y ya tiene la madurez, cuando llega el tiempo del cumplimiento, como dice las Escrituras, en el tiempo del cumplimiento, cuando cada uno de nosotros tomamos la decisión de saber qué camino nos conviene y qué camino vamos a seguir. Ahí es cuando vino Cristo, a donde Dios mandó a Jesús de Nazaret y toma el pecado del mundo, y ya que nadie pudo cumplir la ley, porque la ley, una de las cosas que la ley habla y dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchas veces has propuesto en tu corazón poder cumplirla, amar a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con toda tu fuerza, con todos tus recursos, con toda tu mente. Por algún motivo y algunas razones no lograste o no lo cumpliste, y eso produjo dentro de tu vida una frustración. Entonces Dios dijo: voy a mostrarle a ustedes cuánto les amo, y les voy a amar con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Porque dice así las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados, nosotros transferimos nuestro pecado, y la justicia de Dios se transfiere a nuestras vidas. ¿Pero cuándo? Cuando hemos creído, cuando creemos, cuando aceptamos aquel regalo que Dios nos otorga. Porque la gracia es un regalo inmerecido. Y no hay nada que vos y yo podamos hacer, solamente debemos de recibirlo mediante la fe. Por eso dice las Escrituras: y cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Dios envía a su Hijo unigénito, envía a Jesús de Nazaret, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros
le aceptamos, le recibimos, cuando nosotros recibimos ese regalo mediante la fe, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas y viene a nuestros corazones y nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mire qué interesante, quisiera graficarlo de una o de otra manera, el actuar del Espíritu Santo y cuán necesario es, porque es una persona que es como un abogado que está para defendernos y está justamente para presentar nuestros casos o nuestros asuntos. Vio cuando alguien va a hacer una demanda, por cierto que uno no sabe cómo hacer la demanda, entonces contrata a un profesional, a un abogado, aquel abogado hace todos los trámites y presenta toda la documentación necesaria para que el juez emita aquel juicio y salgas favorecido. De esa forma, de esa manera, puedo graficar que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Por eso nosotros cuando oramos, mayormente no sabemos cómo vamos a pedir, pero el Espíritu Santo, aquel abogado que sabe, que conoce, y nosotros le contamos y hablamos, ahí es cuando Dios empieza a manifestar su gloria y el favor de Dios para nuestras vidas. Y es interesante de que en este tiempo podamos tomar esa determinación o esa decisión en nuestras vidas para que Dios pueda manifestarse. Y él habló de un nuevo pacto, de algo diferente, de algo distinto. Y la verdad que la gracia viene a nuestras vidas y la Biblia dice que somos salvos por gracias mediante la fe. Es verdad que nosotros debemos de hacer actos y debemos de hacer obras mediante la fe, pero nunca para la salvación, sino para el desarrollo y para que el reino se extienda. Y este es el tiempo de que puedas tomar una decisión. Quizás cansado de no poder sobrellevar o resolver algunos asuntos y te vuelves tedioso y hasta inclusive has dicho en tu corazón, esto no es para mí, no quiero seguir más, estoy cansado, siempre ha sido una frustración, siempre me equivoqué, siempre cometí errores. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario y Él tomó todos nuestros pecados y nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y la gracia de Dios, la justicia de Dios se revela a nuestras vidas. Es interesante de que en este tiempo puedas tomar una decisión y decir y recibir esa gracia. Decirle a Dios, creo en ti. Estoy cansado de hacerlo con mis propias fuerzas. Y veo que no puedo, pero quiero que tú me ayudes. Sabes que un gemido, una oración tuya, llega al trono de la gracia de Dios y los tiempos serán diferentes y formidables en tu vida y en tu corazón. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en tu vida y reine en tu corazón. Que Dios te bendiga.